Un ejemplo que voy a dar aquí puntual es con el tema de las neveras. Un ejemplo de cualquier objeto que tenemos en la casa. Las neveras, por ejemplo, tienen que tener unos tamaños establecidos dependiendo porque deben cruzar por las puertas estándar que hay a nivel mundial en las casas y esas neveras pues tienen que hacerse ese diseño. Obviamente, como ya he dicho, al hacerse el diseño se tiene que minimizar la cantidad de material que se utilice, tanto del recubrimiento como por la parte interna que sería el aislante. Y adicionalmente se tienen que hacer otros muchos estudios. Por ejemplo, todos los aparatos que nosotros utilizamos se sacan unas relaciones en la cantidad de calor que generan, pues al estar prendidos, al estar utilizando sus motores. Y ese calor, pues se tienen que hacer estudios con fórmulas que serán muy complicadas y que generalmente son a nivel de cada empresa para minimizar la cantidad de calor que se transmite al exterior. Y eso se logra pues para que no le creen comodidad al usuario ni gastos energéticos de más. Adicionalmente, pues se tienen que hacer fórmulas de estudio que relacionen la cantidad de refrigerante que se utiliza con la temperatura. Y de ahí sacan unas cantidades óptimas que ya los instrumentos o las máquinas, los matemáticos pasan esos datos o los científicos a los diseñadores y por eso es que las máquinas dan una cantidad determinada de ese refrigerante en determinado tiempo para que se tenga una temperatura óptima. Y no en vano, estos sistemas ya tienen unos niveles de graduación que todo ha sido estudiado con matemáticas. También hay que tener en cuenta que los diseños de las puertas pueden tener unos tamaños de los acoples y pines que hacen que las puertas se mantengan unidas allí y también el material que las pega. Esto hay máquinas, ya se han mostrado en videos por internet, donde hay máquinas que están probando a toda hora los objetos. También sobre eso se sacan ecuaciones matemáticas y se logra buscar el punto donde se maximice la resistencia de esas puertas o de esos objetos para que duren más tiempo. Entonces, esto es la matemática, va a muchos niveles. Otra cuestión que quería hablar es sobre los cultivos, por ejemplo. Generalmente las ecuaciones, cuando son a escala industrial, o sea, empresas que sacan cantidades repetidas de un objeto, hacen esos estudios matemáticos, ya sea a nivel general o estudios que hacen ellos individualmente con científicos pagados por ellos. Pero hay situaciones que pueden ser empíricas, que la gente no se pone a hacer eso, cuestiones cotidianas. Los cultivos, un ejemplo que hoy en todos los cultivos pasa, pero sucede, por decir algo, con la cebolla larga en el sitio donde yo vivo. La cebolla larga a veces se confunde con el nombre de cebolla junca. La cebolla larga es un tipo de cebolla y la cebolla junca es una variedad de esa cebolla larga. Pero ¿qué pasa con la cebolla junca y por qué se confunde? La gente generalmente hoy solo cultiva cebolla junca porque esta tiende a ser más larga y tiende a engrosar más, es más eficiente. Entonces, en esta es una situación empírica donde la gente, sin utilizar fórmulas matemáticas especiales, que debe haber una relación matemática, la debe haber, de maximización y minimización, pues la gente ha ido descartando las demás variedades porque la cebolla junca le permite maximizar la cantidad de cebolla que produce con la misma cantidad de recursos y por ende maximizar sus ganancias. Entonces hay situaciones empíricas donde la gente no saca las fórmulas, pero que deben haber unas relaciones matemáticas para lograr esto y que la gente pues simplemente lo va estableciendo por experiencia y métodos empíricos experimentales en su vida cotidiana o de experiencia. Entonces, el tema de optimización de la matemática está en todo. Hay personas que se dedican a estudiar. No debemos denigrar al que estudia que para qué hace eso. Si alguno no sigue estos temas, pues bueno, está bien, nos dedicamos a otras actividades. Pero apoyemos a aquellas personas que dedican su vida al estudio de las matemáticas, porque puede que estas personas en algún momento trabajen en la industria o quién sabe sean muy brillantes y desarrollen nuevos diseños y fórmulas de optimización que a la larga le van a ayudar a mejorar la vida cotidiana a nuestras futuras generaciones. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.